Hola amigos y amigas, espero que estén bien. La verdad es un hermoso día para tener una charla al aire libre. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema muy especial. Vamos a hablar de algo que ha estado sonando en mis oídos durante un largo tiempo. Vamos a hablar del cumplimiento de la agenda de la inclusión por parte de las productoras líderes como Warner, Disney y Netflix. Bueno, yo les voy a platicar de cómo han evolucionado los contenidos audiovisuales, pues en la última década, en las últimas 2 décadas, para ser específicos. Y bueno, para esto, nos vamos a basar de 4 preguntas iniciales. Y la primera pregunta es de cómo se ve representada la diversidad en los contenidos actuales. Bueno, definitivamente, todas las películas, series audiovisuales, material audiovisual más que nada que se produce en esta década, en la actualidad, pues sí tiene una agenda muy concreta en torno a lo que se refiere de la inclusión y todos esos temas, porque podemos ver que actualmente existe una representación de grupos tanto raciales como de preferencias sexuales, como de etnias, eh, incluso discapacitados, todo ese tipo de personas que no eran consideradas en siglos anteriores o en décadas anteriores dentro de un status quo o como dentro de una sociedad de personas normales. Porque en las décadas pasadas se sabe perfectamente que se ha normalizado, pues que se debe ser un blanco, heterosexual, cristiano y que eso es lo único que importa. Sin embargo, las narrativas que se presentan ya en esta nueva década, pues sí nos retratan más que nada una nueva realidad. Nos retratan nuevos personajes que nos permiten comprender pues mejor ahora sí que la diversidad que existe en el mundo y tener un poco más de empatía. Entonces, pues sí, así es como se ven representada la diversidad en los contenidos actuales. Ahora, para pasar a la segunda pregunta, nos preguntamos aquí, ¿cómo es que ha evolucionado el contenido con el que crecimos hasta el día de hoy? Pues fíjense que eso es algo muy interesante. Yo soy una persona que creció, que nació justo en el cambio de milenio, ¿no? Esas transiciones de los 90 a los 2000, creo que la mayoría de jóvenes pues venimos de ahí, o sea, no somos más allá del 2005 y pues en el 2005 todavía se sentía una transición de los años 90, de los años 80, ya que veníamos cargando con todo ese peso cultural y sobre todo aquí en la sociedad mexicana, ¿no? Donde pues hacía pocos años, en los 90, que había empezado el Tratado de Libre Comercio y nosotros nos empezamos a influenciar de esta cultura americana, nos empezamos a americanizar cuando llega pues todo este colonialismo imperial, por así decirlo, y empezamos a adoptar culturas y tradiciones pues de Estados Unidos, costumbres de Estados Unidos, pensamientos de Estados Unidos y definitivamente aquí este punto está bien interesante porque hemos evolucionado muchísimo, o sea, bueno, no sé si decir si ha evolucionado o ha involucionado, pero sí ha cambiado mucho, mucho, mucho. Yo me acuerdo que en las caricaturas que yo solía ver cuando era niños, pues sí existían algunos diálogos de personajes de películas, que tenían diálogos homofóbicos, tenían diálogos racistas, que incluso lo hacían en un sentido de comedia, y sin embargo hoy en día esas cosas ya no están nada permitidas en ningún tipo de material audiovisual, o sea, pasaron de ser un chiste, algo que simplemente sonaba, hacia algo totalmente baneado, que no se puede decir, un tipo de censura, por así decirlo, para no afectar a las minorías, para no hacer sentir mal a las minorías. Y bueno, ahí es cuando pasamos a la tercera pregunta, de cómo las películas y series que vemos pasaron de ser inclusión a ser algo predeterminado, algo preestablecido, ya que nos podemos encontrar actualmente con productoras como Disney o como Netflix, que no la piensan dos veces,
pero que ya están incluyendo a personas tanto de la comunidad, como negras, como de otra etnia, pero que simplemente lo hacen por cumplir, por llenar una agenda, más allá de pensar en si realmente se está incluyendo a esa comunidad, si realmente se está siendo empático, si realmente se están respetando sus derechos. Porque, señores, no seamos hipócritas. Muchos sabemos que en esas productoras ha habido casos de racismo y de homofobia. Y Disney, sobre todo, pues se cuelga esa medalla de ser la empresa más inclusiva, de ser la empresa más políticamente correcta. Pero seamos sinceros, ¿cuántos casos de discriminación no han existido? Incluso dentro de las producciones de películas, dentro de los parques temáticos de Disney, dentro de todos los materiales audiovisuales que se han producido a lo largo de la historia. Y sí, digo, no podemos juzgar al presente, no podemos juzgar al pasado con los ojos del presente, a eso es a lo que me quería referir. No podemos empezar a criticar las caricaturas de los años 50 porque sabemos que el pensamiento de esas personas era completamente diferente al nuestro. Sin embargo, pues sí hay que tomar posturas y no ser hipócritas con lo que decimos y estar conscientes del discurso que vamos a llevar y de la bandera que vamos a portar. Y pues sí, o sea, por ejemplo, aquí tengo un caso. O sea, imaginen que, por ejemplo, la gente, las nuevas generaciones, la gente que promueve el pensamiento progresista, dice que no están siendo discriminados, que solo es una parte de la integración racial y que no tiene nada de malo, que es para que los grupos tengan más diversidad. O sea, ellos piensan que con tener esta inclusión pues existirá más diversidad. Pero pónganse a pensar en esto. O sea, hicieron a la sirenita negra y no tiene nada de malo, simplemente es un personaje de caricatura. Pero ahora, si tomamos a la familia de Black Panther, que son completamente negros, de etnia africana, si tomamos a la familia de Black Panther y los convertimos en blancos, ¿cómo creen que reaccionaría la audiencia? ¿Creen que eso sería discriminación? ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué no al quitar a la sirenita original y hacerla negra, eso es discriminación también? Son discursos que se cruzan, son discursos que no tienen sentido, que simplemente disonan. Y nos pasamos a una cuarta pregunta que pues también nos plantea, ¿no? Esta parte de cómo los contenidos permean en los sentimientos de las audiencias. Y pues sí, los contenidos actuales están enfocados en buscar evocar un sentimiento. Yo creo que ha sido siempre. O sea, al generar un material audiovisual definitivamente se busca evocar un sentimiento dentro de las personas. Pero siento que ahora las marcas buscan atrapar a gente que se sienta identificada con ciertas ideas simplemente para venderles más y más y más productos. Como puede pasar con el pinkwashing durante el mes del orgullo, por ejemplo, donde todas las empresas portan la bandera del movimiento, cuando muchas de ellas a veces son totalmente homofóbicas y no respetan los derechos de las personas como debe ser. Bueno, ahora nuestro compañero Emil nos va a hablar un poco acerca de las productoras líderes y de cómo pues se mueve el mercado audiovisual. La primera pregunta es, ¿las productoras incluyen o solo venden? Bueno, pues actualmente la sociedad se ha visto representada varias veces en producciones de Disney o en Netflix, mencionando temas de empoderamiento femenino, diversidad sexual, identidad sexual, todo lo relacionado con la comunidad LGBT y el movimiento empoderando a las mujeres. Y está bien, pero hay un ligero problema, que es que estos movimientos han pasado de ser una inclusión justificada y que se vea natural a ser algo comercial. Pues en muchos de estos casos la narrativa de las mismas películas se ha basado en la orientación sexual de un personaje, lo cual hace que para la audiencia esta pierda su toque. Por ejemplo, analicemos el caso de Lightyear. Hay que analizarlo desde el contexto de la película.
Al principio se nos menciona que es la película que vio Andy. Considerando que Toy Story salió en el 95, hay que pensar que tramas como la del beso de las dos personajes en Lightyear sería algo incongruente. ¿Por qué? Porque en esta época las películas no mostraban la identidad sexual o las preferencias sexuales de las protagonistas o de los protagonistas. La tercera pregunta es, si las productoras visibilizan un sector, ¿están visibilizando a otros? Pues sí, personalmente yo creo que sí, y creemos que todos, bueno, como que está pasando algo en especial con la minoría pelirroja, ¿no? Porque analicemos esto, ¿cuándo fue la última vez que vieron a un pelirrojo en una película? Últimamente como que se ha visto un cambio en la raza de algunos personajes y muchos aplauden esto, pero otros lo reprueban. ¿Por qué? Precisamente porque se trata de cambiar a un personaje que ya estaba preestablecido y lo cambian como precisamente por lo mismo, ¿no? Por su orientación sexual, por su color de piel. Y pues mucha gente lo reprueba porque no cree que esté cumpliendo con una verdadera inclusión, sino con más que nada una comerciabilidad con el personaje. Por ejemplo, el personaje de Shaggy, el cual era pelirrojo, ahora en la nueva serie de Vilma es negro. Así que ¿por qué cambiar a un personaje que ya estaba escrito de una manera funcional y cambiarlo para cumplir con una agenda? Ahora, nuestro queridísimo amigo David nos va a hablar de cómo todo esto se centra en la teoría de la agenda setting. Y vamos a empezar hablando sobre cómo influyen los medios en el direccionamiento de mensajes. Y bueno, los medios, para empezar, pues crean muchísima controversia entre los actores sociales, es decir, toda persona que actúa en sociedad y que sea capaz de expresar libremente su opinión. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Pues se crean discursos a través de los contenidos audiovisuales, ¿no? O sea, se crean a través de la música, se crean a través de las series, de las películas, de las noticias y todo eso. Entonces, llega un momento donde un grupo social tiene algún tipo de inquietud, tiene algún tipo de, por así decirlo, alguna necesidad que surge de algún dolor, algún tipo de cuestión que esté haciendo que este grupo se sienta pues fuera de control o que sienta que tiene que hacer algo con esta situación, ¿no? Entonces la gente empieza a expresarse, la gente se empieza a expresar y decir pues libremente su opinión a través del medio. Por eso existen los blogs, existe YouTube, existen las redes sociales donde todas estas opiniones pueden ser expresadas, pero son reguladas, ¿no? O sea, bien sabemos que Facebook tiene sus propias pautas, bien sabemos que toda red social tiene como que ciertos algoritmos que tienden a premiar algunas cosas y a censurar otras, ¿no? Entonces, de esa manera somos programados a nivel social, ¿no? Porque los medios, en especial hablando de lo digital, de las plataformas digitales, pues provocan que estos mensajes y con estos algoritmos combinados con ellos, pues por ejemplo, tú estás en Twitter, entonces tienes una postura política de una manera, ¿no? Que está inclinada hacia cierta cosa, ¿no? Y justamente lo que hace el algoritmo de Twitter es que puede llegar a ponerte exactamente lo que sabes, o sea, te crea un perfil psicológico y puede llegar a mostrarte mensajes que saben que van a causar controversia en ti, que van a tentar, que van a palmar con con inseguridades, con cosas que la plataforma sabe que vas a reaccionar de una manera impulsiva o que vas a generar algún tipo de controversia, ¿no? De esa manera se alimenta este algoritmo, se alimenta de, pues, literalmente el malestar de las personas, ¿no? Eso solamente, pues, en el ejemplo de Twitter, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, pero de esa manera estamos programados, ¿no? Para generar contenido, para generar discursos que nos van a terminar confundiendo a todos. Toda la gente está confundida en este momento, nadie se está poniendo de acuerdo de nada, porque
pues realmente lo que quieren los medios, pues es que haya contenido que nos haga que no nos entendamos. Nadie está dispuesto a escucharse, nadie está dispuesto a empatizar con el otro. Todos queremos nada más expresar nuestra postura, queremos ser escuchados, queremos expresar nuestro dolor, queremos hacer que nuestras inquietudes sean entendidas, que sean empatizadas con nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando el otro, cuando se trata de nosotros empatizar con el otro? Cuando nosotros tenemos que escuchar al otro. El medio no quiere eso. El medio solo, simplemente habría una función, algún tipo de estructura que nos permitiera, que nos pusiera la facilidad de poder dar algún tipo de apoyo, ¿no? De dar algún tipo de, no sé, estoy para ti, no hay problema, entiendo tu postura. Y no solamente es el responder, no es el responder nada más, sino el recibir, ¿no? Porque está el botón de responder ante todo lo que hay, todas las respuestas, todos los tweets, todas las publicaciones, siempre hay un responder, pero ¿por qué no se permea y no se premia también en el solo recibir, ¿no? Entonces, nos están haciendo personas que no son susceptibles a escuchar, que no son susceptibles a empatizar, y bueno, de esta manera creo que estamos siendo programados a nivel social. ¿Se está ejerciendo una presión social sobre las productoras? Sí, se está ejerciendo una presión social porque nace a raíz de todo de toda esta controversia de la que estamos hablando, ¿no? De todo esto que tiene que ver con la confusión, con el no ponernos de acuerdo. Pues obviamente todos quieren ser escuchados, ¿no? Entonces todos se alzan y todos se indignan y todos todos tenemos la necesidad de que se nos incluya, de sentirnos identificados de alguna manera en los productos audiovisuales, o que simplemente nuestra identidad sea más visible ante la sociedad en general, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las productoras audiovisuales, no? Obviamente no lo hacen solamente por el hecho de empatizar o de satisfacer a la gente. Claro que quieren vender, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Élite. Y bueno, realmente no tengo mucho que decir respecto a la serie, pero digamos que lo llevaron a un punto o a un extremo donde ya no se está reflejando la realidad. O sea, solamente son pues adolescentes calientes que quieren hacer locuras, ¿no? Y pues está bien, es la narrativa de la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Scooby-Doo, tenemos a Vilma, a Daphne, a Shaggy y a Fred, ¿no? ¿Por qué cambiar una identidad que ya estaba establecida previamente, ¿no? O sea, Vilma ya era un personaje bien estructurado, ya bien planteado. Entonces, ¿por qué hacerla lesbiana? ¿Por qué hacer negro a Shaggy? Está bien mostrar lesbianas, está bien mostrar negros, está bien mostrar chinos, está bien mostrar la diversidad que hay en la sociedad, ¿no? Y debe de ser apremiado, ¿no? Pero con base a nuevas identidades, con base a nuevos personajes, nuevas narrativas. ¿Por qué tienen que hacerlo con personajes que ya existían? ¿No crees que tenga que ver con una cuestión de venta? Con una cuestión de lo estamos haciendo porque sabemos que esto ya existe, esto ya es aceptado, entonces vamos a vender y vamos a vender. No se trata de eso. Pero bueno, creo que para las grandes ligas solo se trata de esto, ¿no? Y los grupos de izquierda buscan promover su agenda a través de los medios. Sí, y es de lo que acabamos de hablar. Oigan, bueno, como que los temas que han hablado mis compañeros han sido interesantes, ¿no? Como para comprender todo este rollo de las agendas y del contenido mediático que suelen sacar las productoras. La verdad yo creo que nos proporciona una como que más información para analizar este tema. Bien ahí, amigos. Bueno, amigos, pues ha llegado la hora de despedirnos. La verdad ha sido un buen tema para discutir y mucho de qué hablar tenemos, pero pues eso ya se lo dejamos a otra ocasión. Los veo la próxima semana en una charla al aire libre.